Bueno, bienvenidos. Vamos a retomar. Ya hablamos del esquema de tanto de los ingresos como de los gastos y pues más o menos he tratado de explicarles cómo está compuesto cada uno. Ahora, todo eso se traduce ya en este ejercicio donde ya nosotros vamos a tener con números cada uno de esos elementos y los vamos a ir construyendo dentro de lo que se llama el sumario del presupuesto. Dice acá que el caso 1, Estado de El Salvador, ingresos y gastos proyectados al año 2017 en miles de millones de dólares de Estados Unidos. Tenemos ahí el listado de las cuentas, los saldos que representa cada una de las cuentas y aquí una columna que le he agregado yo que es para la clasificación. Eso lo pueden hacer ustedes si es que ya imprimieron el documento, pues ahí a la parte derecha pueden ir escribiendo la clasificación. Ahora, esta clasificación la tienen ustedes ahí en su hojita al final. Hay una simbología que es la que nos va a servir de base para ir clasificando. Y así tenemos que los ingresos, pues si son ingresos corrientes, nosotros le vamos a poner IC. A los ingresos de capital, para no confundirlos con los corrientes, le vamos a poner IK, ¿verdad? Ingreso de capital. El endeudamiento público, EP. Y los ingresos de contribuciones especiales, ICE. Luego con los gastos, pues igual los gastos corrientes van a ser GC, gastos de capital GK, aplicaciones financieras AF, gastos de contribuciones especiales GCE y el costo previsional CP. Entonces esa es la simbología con la cual vamos ahorita en este momento a clasificar los 30 elementos que tenemos ahí en el ejercicio. Entonces vamos a comenzar con el primero que dice impuesto sobre la renta. Entonces si nosotros recordamos, el impuesto sobre la renta está dentro de los ingresos tributarios y esto pues dentro de los ingresos corrientes. Entonces ahí tendríamos IC, que significa ingresos corrientes. Las remuneraciones, también hablamos de ellas, que eran uno de los gastos más fuertes que tiene el Estado y que estaban también dentro del rubro de gastos corrientes. Gastos corrientes. Luego dice gastos por intereses y comisiones de títulos valores. Eso estaba en la parte de los gastos financieros y otros que también corresponden a los gastos corrientes. Luego está rendimiento sobre títulos valores. Entonces, esto era un ingreso y lo tenemos en los ingresos corrientes, ¿verdad? Luego las tasas. Que las tenemos también como ingresos corrientes. La adquisición de bienes y servicios, como es una adquisición, es un gasto y está dentro de los gastos corrientes junto con las remuneraciones. Impuesto al valor agregado o IVA también está dentro de los ingresos corrientes porque es parte de los ingresos tributarios. Inversiones en activos fijos. Como es una inversión, es un gasto y como son activos fijos, entonces esto entraría en gastos de capital. El fobial está dentro de lo que es las contribuciones especiales, pero hay que tener cuidado porque dijimos que como gasto se llama fobial y como ingreso se llama contribución sobre el diésel y gasolina. Entonces en este caso
es un gasto de contribuciones especiales. O sea, esto usted lo va a ir clasificando basándose en el cuadro que discutimos en la parte anterior de la clase. Ahí está todo bien clasificado y de ahí va usted, si tiene duda, ahí puede consultar para ver en qué rubro lo va a ubicar. La idea de este ejercicio es, por un lado, repasar esa clasificación, que nos quede claro cómo es, y de alguna manera, pues, verlo ya con números, cómo se comporta cada uno de esos rubros. Luego viene venta de bienes, que serían ingresos corrientes también, porque si ya dice venta de bienes inmuebles, entonces ya estamos hablando de ingreso de capital. Hay que tener cuidado con eso. Si solo dice venta de bienes, es corriente, pero si ya especifica que son bienes muebles o bienes inmuebles, pues ahí estaríamos hablando de ingresos de capital. Impuesto a la transferencia de bienes raíces. Todo lo que es impuesto va a ingreso corriente. Luego viene acá Corsatur, que es el gasto, ¿verdad? La parte de la contribución especial para la promoción turística. Es un gasto de contribuciones especiales. Luego viene otro impuesto, que es impuesto sobre comercio exterior. Como es un impuesto, no lo dudamos más, y es un ingreso corriente. Los derechos también los tenemos junto con las tasas, como ingresos no tributarios, así dice en el esquema. Entonces, esto es también un ingreso corriente. Luego tenemos el subsidio al transporte público. También esto forma parte del paquete de las contribuciones especiales y aclaramos en el esquema de que cuando dice subsidio es la parte del gasto y cuando dice cotrans es la parte del ingreso. Entonces en este caso sería gasto de contribuciones especiales, subsidio al transporte público. Luego dice venta de bienes muebles, también es un ingreso, en este caso de capital, ¿verdad? Porque si solo dice venta de bienes, se va a poner ingresos corrientes, pero si dice venta de bienes inmuebles o, como en este caso, venta de bienes muebles, entonces es un ingreso de capital. Luego dice transferencias de capital al sector público. Como dice transferencia de capital, quiere decir que vamos a ponerle en el ámbito de capital. Y como dice al, entonces es un gasto, ¿verdad? Porque si fuera del, sería un ingreso, pero como dice al, es un gasto. Entonces es un gasto de capital. Fosalud también forma parte de las contribuciones especiales y está en el gasto, ¿verdad? Gasto de contribuciones especiales. O sea, usted lo único que tiene que ir haciendo es poniéndole ahí a la par la clasificación. Contratación de empréstitos externos. Como es una contratación, quiere decir que se estamos obteniendo los préstamos y esto entraría entonces dentro de lo que se llama endeudamiento público. Pero el otro que dice amortización de préstamos externos, eso entraría ya en el ámbito del gasto como aplicaciones financieras. Fíjese bien que se parecen, pero el primero es ingreso, endeudamiento público, y el otro es aplicación financiera. El COTRANS, que es la contribución, está dentro de las contribuciones especiales y sería prácticamente un ingreso, ¿verdad? Como contribución es un ingreso y como subsidio es un gasto. Ingreso de contribuciones especiales. Luego aparece
el impuesto sobre productos específicos. Como es un impuesto, pues no vamos a dudarlo más, es un ingreso corriente dentro de lo que son los ingresos tributarios. Luego vamos a las transferencias corrientes al sector privado. Como dice corriente, va en el ámbito de lo corriente, y como dice al, estamos dentro de los gastos corrientes. Gastos corrientes al sector privado. Contribución especial sobre diésel y gasolina, es el que está amarrado al fobial, que en este caso sería un ingreso por contribuciones especiales. Transferencias corrientes del sector público. Como dice del, es un ingreso, y como dice transferencia corriente, pues es un ingreso corriente. Ingreso corriente. Inversión en capital humano. Dijimos que esto tiene que ver con la formación del personal y que dentro del presupuesto se considera como un gasto de capital. ¿Por qué razón? Alguien puede decir, mire, pero si esas son capacitaciones y otro tipo de cuestiones para el personal, ¿por qué es de capital si se considera que es un gasto? Esto se toma como gasto de capital porque se supone que las personas se consideran como parte del capital humano, y toda capacitación que usted le dé al personal pues es como una inversión, no es un gasto corriente como cualquier otro, sino que eso nos va a generar beneficios en el futuro. Esa es al menos en teoría, es lo que significa que la inversión en capital humano se ponga como gasto de capital. Contribución especial para la promoción turística. Esta va como ingreso de contribuciones especiales. Luego dice gastos por intereses y comisiones sobre empréstitos. Ya de entrada nos dice que es gasto, y nosotros sabemos que esto va dentro de los gastos financieros, o sea, gastos corrientes. Y por último, tenemos la contribución especial sobre bebidas alcohólicas, tabaco y armas, que sería un ingreso de contribuciones especiales. Entonces ya clasificamos todos los elementos que nos han dado para el presupuesto. Ya tenemos la idea de cuáles van a ir en ingresos corrientes, cuándo va a ir a ingresos de capital, cuáles van a ir a endeudamiento, cuáles van a ir a ingresos por contribuciones especiales, y por el lado del gasto ya sabemos cuáles van a gastos corrientes, cuáles van a ir a gastos de capital y cuáles van a ir a aplicaciones financieras, a gastos por contribuciones especiales y al costo previsional, que no apareció, ¿no? El costo previsional no aparece en este ejercicio. Bien, ya habiendo clasificado toda esta información, o sea, si usted se fija cómo hacer un balance, es parecido, ¿no? Es la misma metodología. Vamos a pasar al sumario. Ahí tenemos el sumario. Bueno, lo hago color, ya les expliqué que yo lo hago color para que sea bonito. Pero ahí ustedes ahorita lo que necesito que hagan es que me dejen un espacio para el encabezado, que sería este espacio que estoy señalando aquí con la crucita, y luego hagan un cuadro de 3 columnas. Un cuadro de 3 columnas, más o menos del tamaño de una página completa. Yo creo que ni la página les va a alcanzar. Van a tener que usar por lo menos 2 páginas. Entonces, hagan el cuadrito ahorita. Les voy a dar ahí un ratito para que lo hagan, para luego empezar a llenar. Licenciado, Dígame. ¿puede poner donde hizo la clasificación? Sí, cómo no.
¿La primera parte o la última? ¿O La todo? primera parte, Vaya, ahí es que está. estaba afuera y Va, no hay problema. casi. Licenciado, no hay problema si lo hago en Excel. No, no hay problema, no se preocupe. Licenciado, puede bajarlo un poquito más. Ajá. Gracias. Está. ¿Qué estás haciendo? Ah, bueno. Un diputado por ahí. Lo del FML. Sí. Usted el problema de seguridad.
Bien, en honor al tiempo vamos a... Dígame. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahorita que ya los clasificamos? Ahorita vamos a armar el presupuesto. Aquí en este cuadro que tengo aquí. ¿Lo vamos a hacer juntos? Sí, todos juntos. Juntos everybody. Bueno, Ahí vamos. mande. No, nada, no broma. Lo primero que vamos a poner, fíjese bien, en este tipo de documentos, así como en la empresa privada ponemos el nombre de la empresa, aquí lo que se pone es República de El Salvador, que todos estos documentos le pertenecen al Estado de El Salvador. Entonces, de hecho, todo documento oficial comienza con esa frase República de El Salvador. Claro, le ponen el escudo y todo eso, pero acá empieza con esa frase. Luego de haber puesto República de El Salvador, ponemos el nombre del documento, que en este caso sería Sumario del Presupuesto General correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Dijimos que se llama sumario porque es un resumen, no es el presupuesto completo. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Si el ejercicio no lo logramos terminar, pues tampoco nos preocupemos. Tenemos la clase el próximo miércoles todavía antes de vacación. Y pues ahí terminamos y vemos un ejemplo más, si es posible. Entonces no se preocupe por eso. O le entramos al tema que sigue, ¿verdad? Porque hay que ir también midiendo los tiempos. Después del sumario del presupuesto general correspondiente al ejercicio fiscal 2017, también hay que expresar la moneda, ¿no? Como en todo documento financiero, ponemos ahí expresado, allá decían miles de millones, realmente no son miles de millones, son millones. Porque si fueran miles de millones serían billones lo que tendríamos ahí, ¿no? Entonces son millones de dólares, corríjanme eso ahí en el planteamiento que yo le había puesto, quiero ver, no, miles de millones, y no es miles de millones, es millones de dólares de Estados Unidos. Entonces es el encabezado que debe llevar el sumario. República de El Salvador, sumario del presupuesto general correspondiente al ejercicio fiscal 2017, expresado en millones de dólares de Estados Unidos. Luego, comenzamos con los ingresos. Ahora vamos a desglosar en esta parte los ingresos. Recuerda, es un cuadro de 3 columnas. Y dentro de los ingresos tenemos primero los ingresos corrientes. Acuérdense de eso, son los ingresos corrientes los primeros que van. ¿Ah? Ponemos ahí Romano 1, ingresos corrientes. Y dentro de los ingresos corrientes tenemos primeramente los ingresos tributarios. O sea, esto se saca del esquema que vimos. Claro, en el esquema es mucho más amplio porque lleva todos los elementos. Aquí solamente vamos a ir colocando los elementos que tengamos disponibles, ¿no? Entonces, dentro de los ingresos tributarios, nosotros tenemos primeramente, según el esquema, los impuestos directos. Primero los impuestos directos. Entonces vamos por partes. Primero ingresos, ingresos corrientes, ingresos tributarios y dentro de los ingresos tributarios los impuestos directos. Y dentro de los impuestos directos tenemos primero el impuesto sobre la renta. ¿Cuánto tenemos de impuesto sobre la renta?
tenemos 2.785.25. O sea, eso lo sacamos del cuadro anterior. Aquí está, 2.785. Eso lo trasladamos acá. Y luego tenemos otro impuesto directo, que es el impuesto sobre transferencia de bienes raíces. El impuesto sobre transferencia de bienes raíces, que para el caso, según el ejercicio, tenemos 85 millones de dólares. Entonces, fíjese bien, la suma, porque solamente esos dos impuestos tenemos, no hay más. La suma del impuesto sobre la renta más el impuesto sobre transferencia de bienes raíces nos va a dar como resultado los impuestos directos. Entonces, sumamos estos dos, los sumamos y nos va a dar 2.870.25, que serían los impuestos directos. La suma de esos dos nos dan los impuestos directos. Hasta ahí lo dejamos. Y luego colocamos los impuestos indirectos. Aquí van los indirectos. Y del listado que tenemos ahí, los impuestos indirectos tenemos primero el impuesto sobre comercio exterior. ¿Cuánto tenemos de impuestos sobre comercio exterior? Tenemos 35 millones. Luego tenemos, es decir, lo que vamos haciendo es ordenando la información de acuerdo al esquema. Impuesto al valor agregado, que para este caso tenemos 5.897.30 millones. Es el impuesto al valor agregado. Y luego dentro de los impuestos indirectos tenemos también el impuesto a productos específicos, que para el caso serían, aquí hay un error, permítanme. Aquí hay un errorcito. Productos específicos. Impuesto a productos específicos. Ahí me duplicó el valor del IVA, no sé por qué. La fórmula debe estar mala. Son 20. 20 millones. 20 millones Aquí de impuestos está. a productos específicos. Va. Ya lo corregimos. Entonces la suma de los tres nos tiene que dar los impuestos indirectos, que serían 5.952.30. Ese sí está correcto, creo. Entonces ya calculamos los impuestos directos, sumando el de la renta más los bienes raíces. Ya calculamos los impuestos indirectos, que es el comercio exterior, IVA más productos específicos. Entonces ahora la suma de los impuestos directos más los indirectos nos tiene que dar los ingresos tributarios, ¿verdad? Sumamos los impuestos directos más los indirectos y nos da 8.822.55. Ese sería los ingresos tributarios. Si usted observa, aunque estos números quiero aclarar que son inventados por mí, pero no los he inventado así nomás, sino que le he dado cierta lógica a lo que ya hemos explicado en la clase,
Y en la realidad es casi así, o sea, el presupuesto anda por los 12.000 millones, creo yo, 12.000, 13.000 millones. Este ejemplo. Entonces, los ingresos tributarios son 8.000, casi 9.000 millones. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Es decir, los ingresos tributarios son los más fuertes de todos los ingresos. Y dentro de eso, el impuesto al valor agregado generalmente es más del doble que el impuesto sobre la renta. Ya que hemos calculado los ingresos tributarios, vamos ahora con los ingresos no tributarios. En los ingresos no tributarios tenemos dos cosas. Por un lado, las tasas, que en este caso son 250 millones, y los derechos, que para el caso son 12 millones, pero no de aguacate, 12 millones. Entonces, solamente esas dos cosas, tasas y derechos. Entonces sumamos las tasas más los derechos y eso nos va a dar los ingresos no tributarios, que para el caso serían 262 millones de dólares. 262 millones de dólares. Esos serían los ingresos no tributarios. Luego, siempre dentro de los ingresos corrientes, tenemos la venta de bienes y servicios. La venta de bienes y servicios, y en este caso creo que solamente tenemos venta de bienes. Venta de bienes que son 500 millones. $500 millones. Y por lo tanto, como solamente hay uno que es 500 millones, entonces solamente trasladamos el total. Trasladamos los 500 millones a venta de bienes y servicios. Y tenemos también ingresos financieros y otros. O sea, este orden que usted está viendo ahí es el mismo orden que está en el esquema que discutimos al principio. Si usted tiene la facilidad de poder imprimir, no es que va a imprimir un montón de cosas, son hojitas nada más. Facilita porque si usted las tiene en la computadora y la misma computadora es la que usa usted para conectarse a la clase, pues es difícil estar viendo las dos cosas, o en el celular. Entonces yo siento que es mejor tenerlo impreso y pues podemos tener a la par de la computadora o el celular o la tablet, lo que usted utilice, la hojita para irnos ubicando. Entonces, los ingresos financieros y otros solamente tenemos rendimiento de títulos valores, es lo único que hay, por 135 millones de dólares. Entonces, como solo es uno, lo trasladamos directamente a ingresos financieros y otros. 135 millones de dólares. Como usted puede ver, es bien interesante ir viendo cómo las cifras se van desencadenando. Y a usted con esto usted va a tener una visión más completa de cómo el Estado genera sus ingresos. Estos solo son corrientes, no hemos llegado a los de capital, estamos todavía en los ingresos corrientes. Luego tenemos, vamos a ver, transferencias corrientes, que creo que solamente hay una. Hay que tener cuidado con las transferencias corrientes, dijimos. Si dice del, son ingresos, y si dicen al, son gastos. En este caso, dice aquí que tiene del sector público. Solamente del sector público. Y son
250 millones de dólares. Entonces, como no hay otra transferencia corriente, entonces trasladamos el valor a la altura de transferencias corrientes. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es sacar un pequeño subtotal primero de los ingresos corrientes, que lo vamos a sacar en esta línea verde que está acá, verde oscuro. Entonces vamos a poner acá total ingresos corrientes. Entonces el total de ingresos corrientes va a ser 9.969.55 millones. La verdad es que en nuestro país el presupuesto no llega a tanto. Estamos hablando de que el presupuesto actual anda en un poquito más de 7.000 millones total, ¿no? Todo. Y aquí solamente los corrientes. Sería otro país distinto que generáramos estos ingresos corrientes. Vamos ahora con los ingresos de capital. Entonces los ingresos de capital, comenzamos con ventas de activos fijos. Y en las ventas de activos fijos tenemos ventas de bienes muebles, que eran 100 millones, y la venta de bienes inmuebles, que serían 350. Y creo que solamente eso hay. No hay transferencias de capital de ingresos. No hay. Entonces solamente tenemos ventas de activos fijos. Por lo tanto, vamos a trasladar el total ese, que serían 450 millones, como venta de activos fijos. Y esos 450 millones serían el total de ingresos de capital, en este caso. También no lo hago muy exhaustiva el ejercicio, porque la idea no es matarnos con tantas cifras, sino tener una muestra de cómo el presupuesto se va configurando. Entonces, el total de ingresos de capital en este caso sería equivalente a 450 millones, que es lo mismo que está en la venta de activos fijos. Bien, ya terminamos los ingresos de capital. Vamos a terminar los ingresos. Diga. Es que yo creo que puse mal las columnas. Dele para arribita. Es que a mí me salen esta suma de 9.969.55. Es la suma de los ingresos tributarios. Ingresos tributarios. Más los no tributarios. Vaya. Ya me hizo que entré en duda. Vamos a ver. Para eso tenemos aquí el rastreo de precedentes. Eso es cuando usted trabaje con fórmulas. Lástima que les quedé viendo el taller de Excel, ya me acordé. Usted puede rastrear los precedentes, ¿no? Solo que no me los pone. Ya. Así que aquí estoy, ¿cómo se llama? Quitar flechas. Es que en este caso yo estoy trabajando con un archivo, le llamo yo archivo espejo. O sea, es parte de las técnicas que uno tiene que idearse para que la clase se vea bien bonita, porque me gusta eso que vaya apareciendo cada cosa, cada vez que yo voy poniendo por ahí un numerito, me va apareciendo cada cosa, y no ir escribiendo en el momento, ni tampoco presentarles el presupuesto ya lleno todo, porque entonces no se le haya mucho sentido de cómo se va armando. Entonces, yo uso un archivo espejo, no les voy a decir cómo ahorita. O sea, aquí a la par hay un archivo igualito al que estoy trabajando, y lo que voy haciendo es como un espejo reflejando lo que está allá en las columnas que están aquí. Es como verme en el espejo.
Por eso es que por ahí me dio un error con el IVA, porque no había hecho bien la fórmula del espejo. Vale, ya con esto terminamos los ingresos de capital. Vamos ahora con el endeudamiento público. Y con el endeudamiento público tenemos contratación de empréstitos y solamente hay empréstitos externos, según la información. Entonces, quiere decir que tenemos 2.000 millones. Estos 2.000 millones los vamos a trasladar arriba porque solamente eso está, los mismos 2.000 millones. Y aquí abajo vamos a totalizar el endeudamiento público. Total endeudamiento público tendríamos lo mismo, ¿no? 2.000 millones de dólares. Ahí está. Ya tenemos ingresos corrientes, tenemos ingresos de capital, tenemos endeudamiento público y nos queda solamente, a menos en los ingresos, nos quedan las contribuciones especiales. Ingresos por contribuciones especiales. Comenzamos con la contribución especial sobre diésel y gasolina, que tenemos 890 millones. Contribución especial sobre diésel y gasolina, 890 millones. Luego tenemos la contribución especial sobre bebidas alcohólicas, tabaco y armas, que tenemos 558 millones. Luego en la C tenemos contribución especial para la promoción turística, que tenemos 777 millones. Y por último, la contribución especial para la estabilización, que es el COTRANS, ¿no? Ahora, hay que también dejar claro que en el presupuesto, ya cuando hagan el ejercicio, aunque allá en el planteamiento solo dice COTRANS, pero usted aquí lo tiene que poner completo, ¿verdad? Porque es un documento oficial y no se deben manejar muchas siglas, se debe manejar el nombre completo, en este caso de la contribución. Por eso ponemos completito. Entonces acá sería 450 millones. Entonces tenemos ingresos por contribuciones especiales, 4 contribuciones con sus respectivos valores. Hacemos la suma de las 4 y eso nos va a dar ¿qué pasó aquí? Perdón, es que no es aquí donde va a caer el total, ya vimos eso. Como es un acápite de romano, es romano 4. Cuando yo digo romano es que es número romano, ¿no? Número romano, entonces los romanos se totalizan al final. Así totalizamos los corrientes, así totalizamos los ingresos de capital, el endeudamiento y ahora vamos a totalizar las contribuciones especiales directamente abajo. Total de ingresos por contribuciones especiales sería 2.675 millones. Ese sería el total de ingresos por contribuciones especiales. La grabación se está haciendo siempre, ¿verdad? Me cuesta un poquito, pero hago el esfuerzo para que siempre esté grabando. Y siempre lo estoy subiendo a YouTube. También puede ser, bueno, ahorita los que he revisado, solo hay uno que no me gustó la grabación, porque cuando uno la convierte así de esta manera y la convierte, la grabación pierde calidad. Pierde calidad de sonido y pierde calidad de imagen. Entonces puede ser que algunos de los videos lo vean un poco borroso
o la voz se oiga entrecortada en algún momento, porque la calidad del video se reduce. Diferente al Zoom, que la conversión no altera el video mucho, sino que hay más fidelidad. Entonces, en este caso, como no lo estoy grabando directamente de Meet, sino que a través del grabador de Windows, al hacer la conversión en VLC, me lo pierde calidad porque lo comprime, entonces lo hace más chiquito, entonces pierde calidad. Por si acaso ven algún video un poco borrosito. Entonces, ya con eso, fíjese bien, vamos a sacar, ya con eso terminamos los ingresos y vamos a descubrir cuánto es el total de ingresos, que sería la suma de los ingresos corrientes, están aquí, más los ingresos de capital, más el endeudamiento, más los ingresos por contribuciones especiales. Entonces acá nos queda total ingresos, 15.094.55 millones de dólares. Ese sería el total de ingresos de este sumario. Entonces, hasta ahí vamos a llegar por ahora y quedamos pendientes para el próximo miércoles con los gastos y ahí cerramos este ejercicio. Y si es posible planteamos, creo que vamos a avanzar mejor porque no tiene tanta ciencia esto de los presupuestos. Entonces, vamos a terminar los gastos en la próxima clase y empezamos con los estados financieros gubernamentales, que es otro tema también de naturaleza práctica. Entonces, vamos a parar la grabación.